Antes que yo te formase, yo te separé, te conocí. Antes que vinieras al mundo, te santifiqué, te escogí. Naciones esperan por ti, corazones anhelan oírte. Nunca digas que no pasas de un niño. Mira con mis ojos, mis promesas son para ti. Conozco tus errores y defectos, sé de tus límites y deseos. Aún así te quiero usar. Soy aquel que de la nada hace todo, aquel que va a cambiar el mundo. Borro tu pasado, te llevo a mi futuro. A donde te envíe, irás. Todo lo que diga, dirás. Mis palabras están en ti. No temas ni mires atrás. Yo sé que tú eres capaz. Por eso te escogí, por eso estoy en ti. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardara la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de mañana y os vayáis tarde a reposar. Saludos, mis amigos y hermanos en el mundo entero. Soy su servidor Mauricio Fonseca, y la bendición de Jehová, como dijeran los sacerdotes, Jehová les bendiga y les guarde. Jehová haga resplandecer y alce su rostro sobre todos y cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo y sobre todos los seres humanos del mundo. Jehová haga resplandecer su rostro sobre usted y tenga de todos nosotros misericordia y nos dé paz. Hoy quiero saludar a todos y cada uno en cualquier parte del mundo, en cualquier país, en todas las naciones de la tierra. Este es el cuarto módulo de este seminario humilde y sencillo que he llamado Jesucristo en la cosecha. Recordemos que Jehová sembró un hijo como una planta y que ese hijo le traerá a Jehová nuestro Padre una cosecha, de lo cual dice la Biblia, verá linaje y quedará satisfecho, porque esto lo hizo Jesús para el Padre, pero el Padre, que es Jehová de los ejércitos, honrará a su Hijo por todo el bien que hizo, no rehusándose obedecer a aquel sacrificio que fue a hacer en la cruz del Calvario allá en Israel, y cómo fue vituperado, menospreciado y de todo. Jesucristo pagó un precio, y por eso Él es el esposo de la esposa del Cordero, que es la iglesia. ¿Quién es la tipología de la esposa? El plantío de Jehová. Todas las ramas, todos los árboles que vengan por la simiente de Jesús, todo el que se arrepiente, se convierte, sea hombre y mujer, entra al paquete de la esposa del Cordero, que es la iglesia global mundial. Jesús dijo, habitaré en templo no hecho de mano de hombres. Cuando te hablo de iglesia no te estoy hablando de un sitio como tal hecho de ladrillo, sino que te hablo de un cuerpo, de una vida que determinó aceptar a Cristo, se arrepintió, se convirtió, se corrigió, anda en obediencia conforme dice la Escritura, y viene el Espíritu sobre él y sobre ella, y entonces el Dios de Israel, Jesucristo, dijo, habitaré en templo no hecho de mano de hombre, sino que es un templo como un cuerpo que tiene una relación con Jesús, que es el esposo. Y por eso somos nosotros la esposa del Cordero. Hoy quiero hablar un tema muy importante y es sobrenatural. Sin duda el Espíritu es fuerte sobre mí, la gloria es de Dios. No me quiero gloriar y lejos esté de mí tal cosa, porque soy el más pequeño de todos mis hermanos. Pero quiero hablar de la siembra. Jesucristo es la cosecha, pero quiero hablar de una siembra. ¿Qué siembra? De algo que sembraron los patriarcas. Resulta que Jehová le dio el encargo a Abraham, como el padre de la fe. Abraham obedece todo y Dios le promete que lo bendeciría desde su simiente hacia adelante, mi hermano. Entonces Abraham
todo lo que Abraham hizo y todo lo que Abraham obedeció viene sobre nosotros, pero también todo lo que Abraham desobedeció, ¿sobre quién viene? Viene sobre el pueblo. Dios le dijo a Abraham, te daré un hijo. Y Abraham y Sara se afanó y le dijo, duerme con Agar. Ahí nació Ismael, ahí nacieron todos los de allá en Medio Oriente, y el problema es que han tenido una guerra de más de 5.000 años, pero no fueron un objeto de la casualidad, sino de una desobediencia de Abraham, porque Abraham fuera dicho, ok, yo no voy a ceder a ese propósito, que Sara le decía, duerme con Agar, pero él después se dejó, ¿qué? Se dejó convencer y hizo pecado, y ese pecado trajo a un hijo, que después Dios en su infinita piedad, cuando Agar iba por el desierto, Dios dijo que también la multiplicaría y la bendeciría, porque Dios es bueno y porque para siempre su misericordia. Pero ya Dios le había dicho a Abraham, en Isaac te será grande descendencia. El hijo de la promesa sin duda es Isaac, sobre el cual vendría la estirpe. Pero ¿cuál es la siembra? ¿De cuál cosecha? Sencillo. Abraham, como el padre de la fe, él tenía que desatar la bendición y lo hizo. Pero también los errores que cometió Abraham los ha pagado el mundo entero, en exclusivo el pueblo judío, y el problema que hay entre árabes, palestinos, judíos, y esa guerra que ha habido allá. Pero en este tiempo Dios sana ese problema, Dios liberta, Dios transforma por Jesucristo, porque Él es el Rey de Gloria. Pero ¿en qué falló Abraham? Dice de pronto alguien. Quiero hablar acerca de la esposa. Y ¿qué es lo que ha incidido para que hoy en día la esposa del Cordero, que es la iglesia, no sea honrada en muchos pastores que se les ha entregado la dirección de la esposa del Cordero? Muchos pastores tienen las membresías, tienen las iglesias que Dios les entregó y tienen unas almas ahí, las cuales son las esposas no de ellos. Las almas son la esposa de Cristo. Las almas que van ahí son la iglesia, y esas son las esposas de Cristo. Son la esposa de Cristo, la iglesia. Yo creo que usted me entienda. ¿Qué encargo tiene el pastor? De vestirla, de ataviarla, de prepararlas para las bodas del Cordero, de activar al cuerpo de Cristo, o a la esposa del Cordero, perdón, para que estén ataviadas y listas para ese matrimonio glorioso que se efectuará en el reino de los cielos. Pero entonces, señor Mauricio, ¿qué fue lo que incidió para que genealógicamente haya esa deshonra que hoy se ve en muchos lugares del mundo, donde no valoran a la esposa del Cordero, donde no le dan el alimento, donde no la atavian, donde no la visten con vestiduras santas, limpias, resplandecientes, que es para recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo, que en la cruz del Calvario se humilló hasta los humos, en Israel fue vituperado, ojeteado, escarnecido, flagelado. Él pagó un precio por la esposa a nivel global mundial, hermano. Él es la cosecha. Él es la cosecha de una siembra que el papá hizo con él mismo, y él se sujetó, se humilló, obedeció. Le viene una cosecha para este tiempo, sin duda le viene. Pero ¿en qué incide, señor Mauricio, en Abraham esto? Sin duda incide mucho, porque vamos a hablar qué hizo Abraham para que esta esposa del Cordero hoy fuese deshonrada como es deshonrada, pero que ahora, después de esta deshonra, viene la honra. Viene la honra en este último tiempo, es el avivamiento para todo el cuerpo de Cristo. ¿Qué hizo Abraham? ¿En qué incidió esto? Cuénteme, señor Mauricio. Listo, vamos a Génesis 20. Génesis 21. Génesis 21. Dice Abraham y Abimelech. Dice, de allí partió Abraham a la tierra de Negev y acampó entre Cades y Seur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara. Óigame bien, aquí empieza a haber una negación de la esposa. Y por eso hoy vemos como pastores y como líder no les importa la santidad de vestir la esposa, de todo. Y fue una siembra genealógica que desde el tiempo pasado lo hizo una autoridad delegada. Recordemos que hay maldiciones adquiridas y hay maldiciones heredadas. Y esta era una maldición que estaba adquiriendo Abraham. Escúcheme bien, Génesis 22. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y la tomó. Abraham dijo, es mi hermana. Alguien dice, sí, era su hermana, porque era hija de su padre, pero no de su madre. Bueno, pero de todas maneras, o viceversa, era hija de su madre o no de su padre, no me acuerdo bien, pero lo importante era que era la esposa, y él como esposo tenía que honrarla, diciendo, es mi mujer, me la voy a tocar, que es mi mujer. Pero sabes, Abraham tuvo temor de Abimelech y dijo, de pronto, porque Sara era muy hermosa, de pronto me matan por ella, entonces la negó. Aquí
empieza a entrar una maldición adquirida de una autoridad delegada que era el dueño de la promesa, porque Dios le dijo a Abraham: en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Escúcheme con atención. ¿En qué incide eso? Incide y mucho, mi hermano, porque Abraham niega a Sara, y cuando Abimelech la va a querer tomar, Dios lo hirió, porque era una hija de promesa, por cuanto era esposa de Abraham. La estirpe o los hijos que ella iba a tener eran el linaje y la promesa. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué maldición trajo Abraham? Ya le voy a contar, porque esto que hizo Abraham aquí de negar a Sara repercutió para Isaac, y por eso yo quiero que usted y yo vamos ahí a un ladito a la palabra, a Génesis 26, cuando también su hijo Isaac comete el mismo error que Abraham. ¿Y por qué comete el mismo error? Sencillamente porque ya había una maldición adquirida. Y en la parte espiritual es un derecho legal que si usted y yo no rompemos en oración, en ayuno, esto va a querer alcanzar nuestras familias y nuestras descendencias. Génesis 26 es un tema muy largo y hay mucho para dar, y el Espíritu es fuerte sobre mí. Bendito sea Jehová. Dice Isaac en Gerar, dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre. ¿Cuál fue la primera hambre? La hambre que hubo en el tiempo de Abraham, cuando Abraham negó allá a Sara ante Abimelech. Pero dice: además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. O sea que puede ser que Abimelech era joven desde el tiempo de Abraham, porque este es el mismo Abimelech con el cual había Abraham negado a Sara. Porque dice aquí: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, el mismo rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en la tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos, y daré a tu descendencia toda esta tierra, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Oído, Dios le promete a Abraham que iba a ser bendita su simiente, y nace Isaac, y esa misma simiente de Isaac iba trascendiendo una bendición que Dios había prometido en Abraham. Pero sigue diciendo Génesis 26:5: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. ¿Quiénes le preguntaron? Los hombres de aquel lugar. Y él respondió: es mi hermana. El mismo error y el mismo pecado que cometió Abraham lo estaba cometiendo un hijo de Abraham, era Isaac, que estaba ya no recibiendo una maldición adquirida. Recordemos que la maldición adquirida es la que adquiere el padre primero, que fue Abraham, y esta maldición ya venía a ser una maldición heredada. ¿De quién la heredó? Del padre. ¿Quién fue el padre de Isaac? Abraham, el cual había negado a Sara ante el mismo Abimelech. Pero entonces dice que él la negó, y respondiendo: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Recordemos que Dios da a sus ungidos mujeres muy hermosas, y no solo por la belleza física, sino por la parte espiritual que sin duda Dios pone sobre ellas. Pero me llama la atención que Dios es muy hermoso en todo lo que hace, mi hermano. Aquí había una generación, primero Abraham, y entraba otra generación que ya era Isaac, pero que también estaba negando ¿a quién? Estaba negando a su esposa Rebeca. Recordemos que la mujer de Isaac se llamó Rebeca. Y es interesante entender esto, mi amado hermano, porque están negando a Abraham la esposa, y están negando a Isaac la esposa, y son los hombres claves de la herencia, que iba a ser trascendida para todas las familias de la tierra. Ahora tú entenderás por qué es que hoy los pastores no valoran la esposa, por qué es que hoy no la visten, no la atavian, no la preparan.
Ahí estás entendiendo por qué. Porque hay una simiente leudada desde el principio, desde el primer hombre que recibió la promesa y sus genealogías. En este caso, Isaac estaba negando a Rebeca. ¿Cuál fue la consecuencia de que Isaac negase a Rebeca? Fue una consecuencia muy fuerte sobre Jacob. Porque cuando Isaac engendra en la esposa que era Rebeca, engendra hijos, viene Esaú y Jacob, pero dice la Biblia que venían pegados. Jacob venía prendido desde el calcañal de su hermano, venían peleando desde el vientre, porque ya había una información patriarcal dentro del vientre de Rebeca, y era porque Abraham, que era heredero de promesa, si hacía lo bueno iba a heredar bendición. Esto es lo tremendo de un hombre escogido, de un hombre de promesa, que todo pecado que comete o todo error incide en su descendencia, en sus hijos. Esto es delicado, esto es delicadísimo. Pero Abraham quizás no sabía. Abraham se estaba curando de salud, aunque alguien dice, pero no era pecado de Abraham porque sí era su hermana, pero era su esposa, y él pudo haber hecho que ella fuera tomada por ese hombre y hiciera vileza. Tremendo. Y eso mismo repercute para su hijo Isaac, el cual hace lo mismo. Tremendo. Pero ¿qué consecuencia tuvo los hijos de Isaac? Tuvo una consecuencia fuerte, mi hermano, porque nótese que después pasaría de que ya Esaú y Jacob van a tener problemas, porque Esaú era el mayor y Jacob el menor, y Jacob siempre estaba queriendo aventajar a su hermano. Por eso, en el momento que Esaú vende la primogenitura cuando era niño, que la cambia por un guisado, dice la Biblia sencillamente que Esaú ya lo había suplantado otras veces. Esto era algo genético, hermano, que estaba cobrando vida sobre ellos, porque lo espiritual tiene poder, mi hermano. Todo se hizo por la palabra, y antes de que hubiese cielo y tierra, por la palabra se creó, y lo sobrenatural es la fe, Nagui, la fe sobrenatural que trasciende y que crea. Nosotros, los ungidos de Jehová, tenemos una fe creativa, y más cuando Jehová es el que nos ha ungido y nos ha equipado, como hizo con Abraham. Somos estirpe de una promesa genealógica por todas las edades. Entonces, señor Mauricio, ¿en qué incide esto para la esposa? Sí, incidió mucho, porque niega a Abraham a Sara, y después está negando también Isaac a Rebeca, y entonces vienen los muchachos ya con la información de negación de la esposa o de suplantación. Alguien critica a Jacob porque era suplantador, pero es que esto empezó desde su abuelo Abraham y siguió con su padre Isaac, negando a la esposa Abraham y negando a la esposa Isaac. Y cuando ya Isaac ya está viejo, ya tuvo los dos hijos y todo, hubo una situación entre ellos, pero me llama la atención y quiero que sigamos leyendo. Vamos a Primera de Samuel. Vamos a la palabra. Sigamos aquí en Génesis 27. Y vamos a hablar de lo que incidió el negar a Abraham a su esposa Sara, y de lo que incidió en negar Isaac a su esposa Rebeca. ¿En qué incidió? ¿Qué problema adquirió él para Jacob y para Esaú? Sencillamente un problema grande, porque dice Génesis 27, vamos a Génesis 27, dice, leamos desde el 1. Aconteció, Génesis 27:1, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú. ¿Por qué llamó Jacob a Esaú? Porque Esaú era el mayor, y el mayor era sobre el cual venía la primogenitura. Entonces Isaac llama a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Pero aquí está lo que incide, lo que sembró Abraham, lo que sembró Isaac, incide aquí en Génesis 27:5, siga leyendo, y dice: y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue a Esaú, dice, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo:
tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Escúcheme, ¿en qué incidió esto que hizo Abraham negando a Sara, su esposa? Incide en que ya había una información. La Biblia dice: porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos de la primera, segunda, tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Tremendo, ¿no? Entonces aquí una maldición adquirida y vino a ser heredada en Isaac. Pero eso, después de que nace Jacob, le influyó. Entonces Rebeca corre y le dice a Jacob: vaya y traiga casa para su padre, porque ya fue Esaú a casar, y de pronto, y lo va a bendecir, porque el mayor recibía la bendición, mi amado hermano. Escúchame con mucha atención. El mayor recibía la bendición, y en este caso ya había una información espiritual, y por eso Rebeca escuchó, pero ella fue y escuchó e hizo vestir a Jacob el manto velloso. Porque cuando Jacob va, ella prepara el guisado que le gusta al papá, porque ella, como su esposa, conocía que le gustaba, y le hace el guisado y le pone un manto velloso y le dice: dígale que usted es que usted es Esaú. Y Isaac derrama la bendición sobre Jacob. Isaac unge a Jacob pensando que era su hijo Esaú, y como ella le hizo poner un manto velloso, ¿qué quiere decir el manto velloso? Cuando la Biblia habla del manto velloso, es el engaño, es la mentira. Sencillamente es el mismo manto velloso que por muchas generaciones están en la estirpe de la esposa del Cordero a nivel eclesial global mundial, que es la iglesia, porque hay una genética, hay una información adherida al pecado por una autoridad delegada que es Abraham, una autoridad de promesa sobrenatural, porque él es la maqueta sobre el cual se está edificando, conforme a lo que Dios le dijo: Abraham, Isaac y Jacob. O sea que usted aquí ve 3 generaciones que sencillamente han hecho conforme de pronto no era, aunque tenían mucha otra bendición, porque toda la otra bendición también viene sobre ellos, pero ahí hubo un derecho legal contra la esposa, porque la negó Abraham, la negó Isaac, y ahora la esposa oye, y ya ella tenía negación encima, ya estaba prefiriendo al hijo menor, y ella va y engaña con derecho legal, y Isaac derrama esa bendición. Isaac derrama esa bendición poderosa, mi hermano, y esa bendición ya venía con leudamiento, mi hermano. Por eso es que tú ves de pronto de que en muchos lugares del mundo, en las iglesias, se ve ese engaño, mi amado hermano, se ve esa traición, se ve como que no dan el alimento que es al pueblo, como que no están haciendo la voluntad del Cordero, porque sinceramente y sencillamente, ¿qué? Hay una levadura, mi hermano, hay una información genealógica patriarcal de levadura, y eso está repercutiendo en las iglesias que somos redimidos por la sangre de Cristo. Sin duda que ahí yacen las tribus regadas, las 10 tribus que salieron del exilio, y todo eso, y sencillamente, ¿qué pasa, mi hermano? Esto está afectando en la parte espiritual, y ahora yo puedo entender el por qué es que los pastores se han dedicado a la plata, a arrancarle el pelo a la oveja, a usar el manto velloso. Esto es algo genealógico, patriarcal, adquirido por Abraham y heredado por Isaac y heredado después por Jacob. Y eso ha repercutido en la esposa de ¿quién? En la esposa del Cordero. En la esposa del Cordero, que es la iglesia global, mundial, hermano. Pero nótese que aquí tengo que ser muy claro, mi hermano, porque ya te hablé del Antiguo Testamento, Abraham, Isaac y Jacob, y ahora voy a hablarte en qué incidió esto en el Nuevo Testamento, ya en lo último, y por qué tuvo que ser enviado Jesús para limpiar toda esta estirpe y toda esta suciedad. Tuvo que ser enviado a Israel, fue por eso, porque mires, había una información de Abraham, de Isaac, de Jacob y de las tribus, y había un leudamiento, mi hermano, horrible. Había una estirpe leudada, había una suciedad tremenda con referencia a la esposa de negación. Y por eso es que un siervo, un sacerdote, eso explica por qué en la tribu de Leví, en el tiempo del sacerdote Elí, estaba leudada. Eso explica todo eso, mi hermano, porque ya había una negación. Ellos empezaron bien, pero ¿en qué incidió? Incide ahora, en el Nuevo Testamento, en el primer rey que escoge Dios en Israel. Recordemos que Israel era guiada por jueces
hasta el tiempo que Dios llama a Samuel y le dice, vaya y llegue, porque voy a ungir a Saúl como rey. Y entonces ahora sí vamos a Primera de Samuel 10. Vamos a Primera de Samuel 10. Dice, y tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza y lo besó y le dijo, vamos a leer Primera de Samuel 9:27. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, di al criado que se adelante, y se adelantó el criado, mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza y le besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? ¿A quién está ungiendo? ¿Está ungiendo a quién? A Saúl. Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado, y tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrá al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando 3 cabritos, otras 3 tortas de pan, y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de la mano de ellos. Dios aquí está ungiendo a Saúl, pero quiero leer más arriba para que se entienda bien que se está hablando directamente de Saúl, y dice Primera de Samuel 9:22, entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala y les dio lugar a la cabeza de los convidados, que eran unos 30 hombres, y dijo Samuel al cocinero, trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. Entonces alzó el cocinero una espadilla con lo que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl, y Samuel dijo, he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó. Cuando dije yo, he convidado al pueblo, y Saúl comió aquel día con Samuel, y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Al otro día madrugaron, y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo, levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl, y salieron ambos, él y Samuel, y descendieron ellos al extremo de la ciudad. Dijo Samuel a Saúl, di al criado que se adelante, y se adelantó el criado, mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y le besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Mire, aquí estaba siendo ungido, ¿quién? Estaba siendo ungido Saúl como el primer rey de Israel. Tremendo, mi amado hermano, porque sin duda estaba siendo ungido un hombre que Dios había escogido, hermano. Pero había una simiente, había una información patriarcal genealógica desde Abraham, desde Isaac y desde Jacob y desde los patriarcas, que ya estaba imprimida en ese ministerio o en ese reinado que iba a ejercer Saúl en Israel, porque fue el primer rey que Dios unge por medio de Samuel, fiel profeta de Dios, dice la Biblia, lo ungió por rey, y todo mundo comprendió y aceptó a Saúl como rey. Y Saúl al principio empezó teniendo victorias y empezó haciendo cosas importantes para el pueblo y haciendo cosas buenas, y obedecía en gran manera al inicio de este ministerio. Pero ¿qué pasó, mi amado hermano? Pasó de que ¿qué?
ya había una simiente leudada. Ya había una simiente leudada. Y aquí viene un tiempo donde dice la Biblia primera de Samuel 15. Ahí, primera de Samuel 15, ahí Saúl desobedece a Dios. Sin duda, se soltó, no tenía intimidad, no tenía comunión. Venía leudado, venía mordido de la serpiente, venía bajo una ¿qué? Bajo un nivel de negación de la esposa. Y la esposa no es más que el mismo pueblo guiado por el rey que Dios unge, porque se guía para guiarla y litigarla a la obediencia de la ley, en ese tiempo la ley judaica, pero en este caso la ley de Dios por medio de su palabra, que tenemos que guardar todas las tribus de Israel, espiritualmente hablando, las iglesias, la esposa del Cordero. Pero ¿qué dice la Biblia en 1 Samuel 15? Voy un poco rápido, pero ahí está el Espíritu Santo tratando de hacer esta obra gloriosa sobre todas las familias de la tierra. Dice Samuel 15:1, Saúl desobedece y es desechado. Dice, después dijo a Saúl Jehová, después dijo a Saúl, ¿quién está diciendo aquí? Después dijo Samuel, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Dijo luego a los ceneos, idos, apartaos y salí de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subía de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Óigame, mi amado hermano, sigue diciendo 1 Samuel 15:8. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Oiga bien, ¿quién envía la palabra al profeta? La manda a Jehová. La manda a Jehová al hombre o mujer que ha escogido por profeta. Y dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí. Ya estaba esa simiente leudada por genealogías y no quiso sujetar su carne, y por eso todo el tiempo los hombres y mujeres de Dios tenemos que estar humillados delante de Dios, humillados, haciendo que ese viejo hombre no se despierte, porque si no esa simiente de pecado quiere resucitar en nosotros y querer traer una información de maldad y no de bendición, para que hagamos un trabajo mal hecho. Por eso el ayuno, la oración, la guerra espiritual y someter esta carne es la única que nos va a dar la garantía de vivir en esa santidad, fielmente obedeciendo a Dios, conforme dice la Escritura, todo lo que nos encargue, mi hermano. Porque ya cuando el pastor, el líder, empieza a ver la plata, la grandeza, el poder, y esto es lo que le ha pasado a muchos ministros, a muchos pastores en muchas iglesias, y todos ya creen que son ellos y no saben que van a empezar a darle cuenta al dueño del Dios, al dueño de toda la tierra, al Dios de Israel, porque esto es un trabajo, hermano. Esto es como una película en la cual el escritor es Dios por medio de su Santo Espíritu, pero Él es el director. Y todos los que somos llamados somos protagonistas, hermano, y cada uno tenemos un papel. Por eso es que hay un dicho que dice que hay unos que simplemente son ¿qué? Son puentes y después van a ser quitados. Recordemos que en una película hay uno que hace el papel de pronto en un momentico y al rato lo mataron y se fue de la película y ya fueron los protagonistas. Esto ha pasado en la parte espiritual, porque hay hombres y mujeres en los cuales Dios pone la simiente de un propósito. Porque hay varones simbólicos, hermano. Usted en el libro de Zacarías lo lee y dice, los varones que se sientan contigo
Josué son varones simbólicos porque están tomando por el Espíritu un papel protagónico y un propósito. En este caso, los reyes y sacerdotes, sin duda, unos o todos estamos llamados a tomar el papel de todo lo que hizo Cristo y de todo lo que manda la Escritura, y eso quiere repercutir en nosotros para venir a traer una simiente de pecado y de maldad. Por eso tenemos que someter esta carne. En este caso vino esa negación que de pronto hizo en un principio Abraham, que después hizo Isaac, y después Rebeca, esposa de Jacob, que escuchó, esposa de Isaac, que diga que escuchó, y fue y hizo poner a Jacob el manto velloso. Ese manto velloso estaba repercutiendo en este momento. ¿Sobre quién? Sobre Saúl, que fue el primer rey de Israel. Mire lo que dice Primera de Samuel 15:11. Es que es palabra de Jehová. Y dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Samuel dijo: yo no puedo creer, Dios mío, que este hombre que tú me mandaste ungir no fuese fiel también. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuándo va a transfigurar a mi pueblo Israel? ¿Qué es lo que está sucediendo? Si tú mismo lo mandaste a coger por rey. Pero Dios quería depositar quizás en Samuel, quizás en Saúl, ese derecho legal que había sembrado Abraham, que había sembrado Isaac, y que había sembrado Jacob de su plantación. Y no crea que eso no solo lo pagaron ellos en el tiempo de Saúl, sino que hoy lo está pagando el cuerpo de Cristo en medio de las iglesias, porque hay manto velloso de engaño, de mentira, de mercadería, y se metió fue el mismo enemigo ahí a emparentarse con el pueblo de Dios. Esto fue lo mismo que hizo en este caso Saúl, y por eso dijo Dios a través del profeta: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí. ¿Cuándo se vuelve un hombre de Dios? ¿Cuándo se vuelve un hombre de Dios de en pos de Dios? Se vuelve cuando empieza a hacer alianzas humanas con reyes, con príncipes, con otras simientes, con otras visiones, cuando empieza a ceder al manto velloso de engaño, de mercadería. Traiga profeta engañadores, venga, predique aquí, tráigame el evangelista no sé qué, para que me recoja una ofrenda de no sé cuánto, y pastores usan esto como estrategia para llenar sus iglesias y para arrancarle hasta el último pelo a la oveja. Pero no le están dando el mensaje, no le están dando el alimento, no están matando todo. ¿Qué dice aquí? Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y he aquí se levantó un monumento. Oiga, ya el hombre ya no quería buscar de Dios. Esto es lo que le está pasando a muchos pastores de muchas iglesias en el Israel espiritual, acá en medio del pueblo gentil, que Dios ha levantado iglesias y está dando ministerios, y estos hombres ya que están planteados, ya que tienen grandeza, economía, ya que manejan emisoras, ya que tienen autoridad, entonces ahora ya están diciéndole a Dios: un momentico, espere ahí que ya no quiero oírlo a usted, voy a levantar un monumento, voy a postrarme ante un ídolo, a ver qué me dice el ídolo. Oiga, tremendo este sinvergüenza de Saúl, que dice aquí: madrugó luego Samuel para ir a encontrarse con Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y he aquí se levantó un monumento, o sea, levantó un ídolo, mano, una estatua. Y uno de los mandamientos más fuertes de la Biblia en Éxodo 20 dice: no tendrás dioses ajenos, ni imágenes, ni escultura, ni en los cielos, ni en la tierra de lo creado, ni te postrarás a ellos, ni lo honrarás, yo Jehová. Esto es claro, mi hermano. Saúl sabía que él no debía haber hecho eso. No solo dejó a Jehová y se envergüenzó, sino que se alió con el pecado, con el enemigo, haciendo diferente de lo que Dios le ha mandado conforme a su palabra. Y esto es lo que están haciendo muchos ministros en muchas iglesias del mundo. Y usted ahora lo puede entender, amado hermano. ¿Por qué está pasando esto? Porque es una simiente. Es un nacimiento, y por eso Jesucristo, cuando llegó a Israel, él dijo: los días antes del fin, en Mateo 24 dice: habrán hambre, pestes, terremotos, y será principio de dolores, y apostatarán muchos de la fe, escuchando espíritus engañadores. Y dijo también: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y harán mercadería de mi obra, y harán engaño. Y este es el manto velloso de engaño, de mercadería, en medio de las iglesias, hermanos. Y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta
y pasó adelante y descendió a Gilgal. Escúcheme. Vino pues Samuel a Saúl. Y Saúl le dijo: bendito sea tú de Jehová. Oiga, vino pues ¿quién? Samuel a Saúl. Y Samuel le dijo: bendito seas tú de Jehová. Oiga, mire, Samuel tenía esperanza como profeta que este hombre que Dios había escogido por rey se corrigiera, mi hermano. Esa palabra no es para condenar a ningún pastor que está engañador, de impostor, de mentiroso, ni que se ha ido a la idolatría y ha creado monumentos, se ha aliado con los gobiernos, con la élite, con el anticristo, con el mismo diablo. Yo no estoy juzgando a usted con esta palabra, le estoy haciendo ver como en un espejo, porque ahora vemos como por un espejo. ¿Sí me entiende? Pero entonces escúcheme con atención. Oiga, Samuel le bendice a Saúl, ya habiéndole dicho a Dios que lo iba desechado. Tremendo, porque Samuel tenía una esperanza de que Dios perdonara a Saúl, mi hermano. Pero ya Dios había visto la estirpe y lo que había en el corazón de Saúl, y ya Dios sabía que este hombre no lo iba a honrar, ya Dios sabía que este hombre no se iba a corregir, y esto no tiene que pasar para estos pastores de este tiempo, porque para eso Cristo vino a morir en la cruz del Calvario, porque el acta de los decretos que hasta hoy te es contraria y te arrepientes y te conviertes y haces la obra como es y te enderezas y enseñas al pueblo la verdad de su palabra, Dios no te va a cortar, Dios no te va a arrancar del reino ni del ministerio. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Samuel, oiga bien lo que dice primera de Samuel 15:13. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Oiga, tremendo, mi hermano. ¿Cómo va a decir este sinvergüenza que había cumplido cuando Dios le dijo mata a todo, cuando Dios le dijo mata a niños, animales, los animales engordados, todo? Hermano, alguien dirá: ¿y esto por qué Dios lo manda? Pues porque Él creó el cielo y la tierra, y Él sabía que esa gente estaba leudada, que habían demonios sobre esos cuerpos, y que esos demonios lo que iban a hacer era ¿qué? A destruir al pueblo de Dios, porque había una simiente contra la esposa, que es la iglesia, o contra el pueblo de Dios. Y esto explica por qué a Israel todos lo han perseguido por generaciones y por años, y es porque hay una simiente informativa y hay algo espiritual contra Israel que no se puede entender en lo natural, sino que es algo algo de estirpe, algo genealógico y algo de pecado. Pero sencillamente por eso está Cristo como el que va a ayudar en este tiempo a las naciones y a Israel y a todo mundo. Pero me llama la atención que dice Samuel, dice: vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces le dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Resulta que ya Dios le había dicho a Saúl a través de Samuel que matara todo, ovejas, ganado, todo. Pero ¿qué pasó? Él miró lo gordo, lo más grande de ese pueblo, sabiendo que era anatema, y que lo metió a la iglesia, lo metió al pueblo, lo metió a la casa. Y eso es lo que está pasando, que están trayendo hombres que hacen creer, porque en las redes sociales son tremendos, que no, que este es el pastor, y lo están trayendo a la casa, y usted los ve predicando y son bramidos de ovejas, de vacas, porque no tienen simiente, porque no tienen esencia, porque no son real sacerdocio ni pueblo adquirido por Dios, sino que se han titulado y están predicando la palabra, y lo que están es engañando al pueblo, y están haciendo que hagan los hijos de la casa de Israel o las tribus de Judá o las iglesias cristianas evangélicas, lo que están recibiendo una palabra contaminada y leudada, porque la estirpe está contaminada, hermano. Samuel entonces dijo: pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalé los ha traído. Y Saúl respondió: de Amalé los ha traído, porque el pueblo, mire que aquí está el tipo mandándole la pelota a otro, como cuando Dios le dijo allá en el primer hombre creado, que fue Adán y Eva, y le dijo: ¿qué es esto que has hecho? Y le dijo: la mujer que me diste. De una le echó la culpa a la mujer. Oiga, y es que a la mujer siempre le ha echado la culpa desde el principio de la creación, mi hermano. Y por eso la esposa, ahorita dicen alguien, la esposa tiene la culpa, la esposa del Cordero, la iglesia. Alguien dice: ataquen la iglesia. Diablo mentiroso, que es la prometida de Jesucristo y la defenderá. Porque siempre le echaron la culpa a la esposa desde el tiempo del primer hombre creado, que fue Adán y Eva. Y la mujer que me diste por compañera. Y siempre le estamos echando la culpa ¿a quién? A la esposa, hermano.
tremendo, mi hermano, y así está el mundo. Hoy en día están diciendo, es la esposa, es la iglesia, es por la iglesia que está pasando todo lo que está pasando. Mentiras del diablo, es por el pecado, es por la desobediencia, porque usted puede arrepentirse y convertirse y dejar de agradar al diablo en su pecado y de seguir a las élites, al diablo, al anticristo, a la bestia. Usted puede humillarse ante un Dios vivo, pero usted no quiere, porque usted dice, sencillamente no quiero honrar a Dios. ¿Es la culpa de la iglesia o de la esposa? No, es la culpa de la autoridad, y usted es autoridad de su ser, de usted mismo. Usted toma la decisión, tiene libre albedrío. ¿Por qué le echa la culpa a la esposa? ¿Por qué se la echa? Si la esposa no tiene la culpa. ¿Qué culpa tenía Sara de que Abraham la negara? Ninguna. No es mi esposa, es mi hermana. ¿Qué culpa tenía Rebeca de que Isaac la negara? Ninguna, no, es mi hermana. Pero porque sintió miedo la negó. Y muchos pastores están negando a la esposa del Cordero por las élites, por ataques, porque temen por sus vidas. La están negando por miedo. Por miedo la están negando, porque la ven muy hermosa las élites, el diablo, el anticristo y los que vienen contra la iglesia, y la están viendo muy hermosa. Usted no la vaya a vender, pastor, que usted nació como el David de Dios para honrar a la esposa. Enséñele a pelear la batalla en guerra espiritual, haga la obra de Dios que Dios lo respalda, y lo que sea de ahí para abajo, mano. La vida es un tiempo, somos como la flor y somos como las hojas, que estamos por un tiempo, pero lo que vamos a ganar es eterno, hermano. Esto no lo entendió Saúl, pero esto sí lo entendió David. Y por eso quiero hacer que tú lo entiendas. Y Saúl respondió, de Amalek lo ha traído. No dijo lo he traído, sino que dice, de Amalek los han traído. Como quien dice, me estoy saliendo yo, fue el pueblo. Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlo a Jehová tu Dios. Oiga, ¿cómo le van a sacrificar a Dios algo del anatema, hermano? Cuando lo de Dios es santo, cuando para Dios es lo mejor, hermano. Y esto me duele en el corazón, hermano. Y por eso no me doto a estar detrás de corrientes de hombre, hermano, y no de la simiente que es la palabra, mi hermano. Ahora usted entenderá por qué hay actitudes en mi interior diferentes, porque yo quiero tener la esencia del Dios viviente que está conforme a la Escritura desde la simiente, hermano. Yo le tengo temor a eso, porque yo ya lo comprendí en lo sobrenatural, desde a dónde viene la contaminación, y damos gloria a Dios que estamos en iglesias de oración, de ayuno, de guerra espiritual, que entienden este propósito, y son esa simbología de David, que respeta a la esposa y la prepara y la viste con palabra de verdad y de vida para salvación y vida eterna. Y estos son las simbologías de David en la simiente, porque ese David ya entraba con otra mente. Y escúcheme bien lo que dice aquí, hablando de Saúl. Y Saúl respondió, de Amalek lo ha traído el pueblo, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Oiga, hacerle un sacrificio a Jehová de algo leudado, de algo que había mandado él a desechar. Y eso es lo que están haciendo muchos pastores en iglesia, haciéndole sacrificio. Porque, oiga, ¿por qué sacrificio? Porque el sacerdote en el tiempo pasado era el que tenía el poder de presentar la ofrenda y el sacrificio, el holocausto, que llevaba aquel hombre o mujer, y se la pasaba el sacerdote para que el sacerdote lo presentara ante Jehová. O sea que ese ofrenda, ese animalito, era el resarcimiento del pecado de esa persona por ese año. Y entonces el sacerdote era el que lo podía hacer. ¿Qué están haciendo muchos sacerdotes cuando hacen culto y están dando lo ciego, lo manco, lo cojo, el cordero viejo? Lo peor es la ofrenda que le están dando a Dios. Lo que han perdonado del pecado, de la iniquidad, están dando la basura. Porque usted como sacerdote o pastor o apóstol, profeta, evangelista, cuando usted está predicando, usted está ofreciendo un holocausto. En este caso, yo estoy predicando y usted es esa ovejita que yo, por el mismo espíritu como sacerdote, estoy presentando a Jehová, y Él manda el fuego, y esta palabra entra como ese fuego a su corazón para purificarlo, y es la ofrenda, es el holocausto, porque Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea que los corderos somos nosotros simbólicos, porque somos miembros del cuerpo de Cristo, y cuando vamos a la iglesia somos la ofrenda. Por eso vamos a presentarnos como ofrenda, y el sacerdote da la palabra, hace la oración y entra el fuego de Dios a consumar la ofrenda y a subirla con olor grato ante Jehová. Esto es lo que está pasando, que le están dando a Jehová un alimento a su pueblo y una ofrenda como la que dio aquí Saúl, leudada, lo peor. Aunque parece gordo, porque el pastor X tiene riqueza, ¿cómo así? Mira lo que en las redes es el super impermeable, la ultra, pero le creó ídolos, está leudado, está en engaño, y en que el pueblo está ahí, hay mucho pueblo. Esto es lo que está comiendo mucho pueblo, esto es lo que está recibiendo Jehová de muchos pastores mentirosos.
algo leudado. Y usted ve la iglesia llena y ahí lo que hay es un estandarte de engaño y de mentira, porque están usando el manto velloso y sencillamente están engañando a los hijos de la casa de Israel, en los cuales Dios quiere transformar, porque son la esposa del Cordero. Mire cómo se negó la esposa en el tiempo de Abraham, mire cómo se negó la esposa en el tiempo de Isaac, y mire cómo la esposa de Jacob. Niegue, mi hermano. ¿Y qué fue lo que pasó? La esposa de Jacob, ya que tenía esa información de negación, ya estaba en contra de ese propósito en la parte de la simiente, y fue y le dijo a su hijo Jacob, la esposa de Isaac, que era Rebeca, le dijo a su hijo Jacob: vaya y traiga casa para su hermano, y lo engañó. Y esto ha entrado por simiente a la iglesia global en el Israel espiritual, y esto lo vemos en la iglesia, mi hermano. Usted va a las iglesias, siéntese en un culto, usted dice: tremendo, aquí hay animal engordado, aquí hay bramido de vacas, de ovejas, aquí no está el Espíritu, aquí no está Dios. Y esto pasó porque hubo un derecho legal del primer hombre y desde la genealogía. ¿Y qué dice la Biblia? Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, desde la primera, segunda, tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aquí va Abraham la primera, Isaac la segunda y Jacob la tercera. ¿Cuál era la cuarta? Nosotros, pero nosotros lo vamos a amar, porque éramos gentiles y lo aborrecíamos, pero Él envió a Jesucristo y lo amamos. Y ahora ya no lo vamos a aborrecer con el pecado. Aquí Esaú, al estar dejando que ofreciesen esos animales engordados, y lo peor, lo del anatema, estaba aborreciendo a Jehová, que iba a recibir eso. Lo estaba menospreciando. Entonces, esto ha entrado para muchas iglesias, mi hermano. ¿Por qué Dios tiene que mandar una palabra que sea estirpe y esencia para purificar, hermano? Porque esto tiene que entrar, porque así como Abraham, Dios le cobró lo malo que hizo, ese error, porque se lo cobró en el Israel espiritual, con la esposa, que es las iglesias, que hoy en día están leudadas, y está el enemigo ahí, los brujos, los hechiceros, mandando la espada, y como no es un pueblo con casta, con cobertura, con protección, les están dando, mi hermano. Les están dando guerra espiritual, la misma guerra, y son los mismos sacerdotes ya que Dios llamó en un inicio como hombres de Dios, y están leudados y están haciendo guerras espirituales contra la iglesia, contra el mismo pueblo. Le están haciendo guerra al Cordero, lo están aborreciendo. Mi hermano, esto está pasando, mi hermano. Y la Biblia es clara, que dice que como no creyeron a la verdad, Dios les envió un espíritu engañoso. Ahí está el espíritu engañoso, para que crean a la mentira. Y estos van a ser los instrumentos más fuertes que va a tener el anticristo en este último tiempo. Porque ¿de qué le debe el anticristo tener instrumentos que no manejen lo sobrenatural? Si los sacerdotes leudados sí manejan lo sobrenatural. Por eso, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, dijo Pablo, de alguna manera vuestros sentidos sean engañados. Y Satanás ya sabe esto. Hay muchos hombres que están en la iglesia y mujeres y están con esa simiente ya leudada, mi hermano, contra el cuerpo de Cristo, mi hermano. Es una realidad clara. ¿Cómo incidió esto en el Israel espiritual? Deshonrando a la esposa. ¿Por qué? Porque Abraham deshonró a la esposa, porque no la honró. Le dijo: no, es mi hermana, no es mi mujer. Isaac deshonró a la esposa, es mi hermana. ¿Sí me entiende? Entonces aquí entró eso, en el Israel espiritual, que es el pueblo redimido por la sangre de Cristo, o el olivo silvestre, para que me entienda, que fue redimido por la sangre de Cristo. Pero ¿cómo incidió esto en el Israel material? ¿Qué quiere decir el olivo natural? Esto incidió sencillamente por la desobediencia que hizo ¿quién? Que hizo Sara cuando dijo: duerme con mi criada Agar. Le pasó a otra esposa, sabiendo que la promesa era para ella y sobre ella, y le pasó a Agar. Y por eso el problema de más de 5.000 años entre árabes y judíos, porque nace Ismael, y entonces los ismaelitas dicen: esto es de nosotros, y los judíos dicen: esto es de nosotros, y hay una guerra, ya ha habido una guerra. Este es el tiempo donde Dios sana esos corazones y hace volver el corazón de los padres a los hijos. Dios no está desechando a Ismael, ni está desechando a el hijo de Isaac, que era Esaú. Esaú, recordemos que también fue pan de Ismael, ¿no? Y resulta de que Dios no los está desechando. También si se unen a Cristo y obedecen la palabra y se arrepienten y se convierten, hay para ellos oportunidad, porque es tiempo de gracia. Pero mire que esa deshonra que hizo Abraham allá, le sirvió en deshonra a él también. Porque hoy, a la esposa simbólica con el Israel material, o los hijos de la promesa con las 12 tribus, no hay nadie que las hubiera honrado. Y por eso todo lo que ha pasado genealógicamente y genéticamente, sencillamente porque hubo una deshonra desde el primer hombre, que fue Abraham, que fue el heredero de promesa. Él deshonra a Sara, le dice: duerme con Agar, y lo jode, y lo jode. ¿Usted cree que eso fue de un día? Esas son unas mujeres cantaletosas: hágale, hágale, y hacen pecar los hombres.
Oiga, tremendo. Y esto mismo pasó con la mujer de este primer hombre viviente que fue Adán. Y la que comió el fruto fue Eva, pero ¿cuánto no lo azararía para que comiera él? Coma, y ande le diga a este hombre, Adán, le diga, no señora, se va sola, mano. Pero mínimo lo cogió y loco hasta que lo hizo comer. ¿Y qué dijo él? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol. Pero lo cogió y lo azaró. Lo mismo le pasó a Abraham. La mujer que me diste por compañera lo cogió. Duerme con Agar. Fue y durmió. ¿Y qué le pasó? La maldición tan horrible y la guerra que ha habido por causa de que uno pelea por tierra, el otro por tierra, esto es mío. Y sinceramente no puedo hablar de temas de quien sea, aunque sé que los hijos de Isaac y los hijos de Abraham son la promesa, pero recordemos que también Ismael fue hijo de Abraham, aunque no era el de la promesa, pero también Dios lo bendijo por eso. O sea que para ellos hay perdón también. Aunque la promesa es de los judíos y para los judíos y por el pueblo judío y por la estirpe de Abraham, de Isaac, de Jacob y por las 12 tribus, también Dios va a levantar su misericordia en el último tiempo por las casas de Ismael y por las casas de Esaú, porque Esaú fue para de los ismaelitas cuando Jacob lo suplantó, recordemos eso. Oiga, es tremendo, pero miren lo que se desenlaza, hermano. Entonces, no honró a Abraham la esposa, y acá la esposa tampoco lo honra a él, y Sara le dice, duerme con Agar, no lo honra, y lo hace tener un hijo que no era el de la promesa, afanándolo. Y esa ha sido la guerra que ha habido en Israel, y esa ha sido la guerra que ha habido con derecho legal, porque hay dos que son hermanos, pero uno de promesa y uno no de promesa. El de promesa, que son los judíos, baje su cabeza y acepte a su hermano, y su hermano sepa que esa estirpe que usted tiene de engaño, de mentira, no es el conducto regular de Dios, sino que usted tiene que aceptar que Jehová es el Dios de toda la tierra y que envió a Jesucristo como la propiciación del pecado del mundo entero. ¿Cuántos muertos no han habido de Israel y de los hijos de Ismael y toda la guerra que ha habido? ¿Y cuántos muertos no están habiendo en el Israel espiritual, en las iglesias, cristianos y cosas que los brujos y hechiceros y el diablo han votado contra la iglesia o el cuerpo de Cristo? Y esto es por ese pecado, mi hermano. Mire cómo se mueve esto tan tremendo. Por eso dice, vino pues Samuel, seguimos leyendo Primera de Samuel 15:13, vino pues Samuel a Saúl. Y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues ¿qué es ese balido de ovejas y bramido de vacas? ¿Y qué bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió, de Amalec los ha traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlos a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Oiga usted, ¿qué incide esto en el Israel espiritual? Se lo voy a enseñar. Y para que el Israel espiritual y el Israel material lo entiendan. Mire, Dios mandó a destruir a todas esas naciones, a todos esos pueblos, era porque estaban tomados por demonios. Y no iban a aceptar a los judíos, ni iban a aceptar la voluntad de Dios, ni ninguna obra de la palabra, porque era la misma simiente de Satanás y de Caín en toda esa estirpe para ir contra el pueblo de Dios y destruirlo y matarlo, mi hermano. Esto es una realidad que hay que admitir. Y sencillamente, ¿por qué? Porque cuando Satanás fue sacado del cielo, él se rebeló, y por eso él mismo fue el que engañó a la primera mujer viviente o al primer hombre viviente, y que fue Adán y Eva. Él engañó a Eva y él hizo que entrara el pecado, mi hermano. Por eso ha enviado a Jesucristo a purificar toda esta simiente y toda esta estirpe, y esto es para todo el que crea y el que quiera llegar a Cristo. Dios lo restaura y lo purifica sin excepción de que usted, que es que yo, que es que no. Es que Cristo es la propiciación del pecado del mundo entero. Pero entiéndame muy bien, amado hermano, porque esto es muy, muy poderoso. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel. Oiga, Dios escogió a Samuel. Estaba buscando unas ovejitas, mi hermano, y lo escogió. A usted, pastor líder, al ministro que sea, que hoy está replanteado con la plata del pueblo, o que ha tomado lo de Dios y lo ha leudado y lo ha vendido al enemigo, al anticristo, a la bestia, a la élite, y que está poniendo una simiente leudada. ¿Usted de dónde lo sacó el Señor cuando no era nadie quizás? Y ahora usted se cree un héroe. Y por eso es que digo que solo somos administradores. Esto no es de nosotros, mi hermano. Claro, dice, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe
de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. El mismo Samuel fue enviado a Saúl a ungirlo por rey, y Jehová te envió en misión, y dijo, ¿en qué lo envió? En misión. El cuerpo de Cristo está ¿para qué? Para una misión. ¿Qué es? Reprender a Satanás y echar fuera a esos demonios que tienen tomada la tierra y la están destruyendo. Nosotros por la guerra espiritual, y por eso la representación de David son las iglesias de guerra espiritual, porque sin duda están activadas de parte de Jehová para reprender los demonios que están dentro de los cuerpos de hombres y mujeres, destruyéndolos, hermanos. Ese poco de indigentes en las calles, prostitutas, hechiceras, toda esa gente está gobernada por demonios, y ahí está el poder de Dios en los hijos de Dios en la iglesia para ir en ayuno, en oración, y romper esas cadenas y echar fuera esos demonios, así como cuando Cristo salió en Israel, echaba fuera esos espíritus del endemoniado gadareno, echaba fuera que un espíritu mudo y sordo, que un espíritu, y esto era lo que los judíos no entendían, estaban cegados, había un velo. Pero era Jesús haciendo este trabajo que hoy está haciendo la iglesia del Cordero en el Israel espiritual, en el mundo entero. Por eso usted acepta a Jesús y el poder es otro. Usted puede tener conocimiento, pero si usted no tiene el fuego de Dios, si usted no tiene el poder de Dios, ¿usted cómo va a echar fuera un demonio? Usted puede ser el teólogo, el erudito, el sacerdote, el que sea, y si no tiene poder de Dios para ingerir en la parte sobrenatural, mire, lo sobrenatural es real. Eso pueden haber ejércitos en el mundo entero con los misiles, con lo que sea, y después de que haya un hombre de Dios, una mujer de Dios clamando, Jehová manda ángeles y destruye lo que sea. Esto del poder de Dios está sobre todo lo natural, mi hermano, y nos ha llamado a nosotros para tener este poder. Por eso tenemos que entender que somos un mismo linaje, un mismo cuerpo, y la parte de la guerra espiritual la necesitan los hijos de Israel, porque hay algo espiritual. Satanás siempre que se movía en lo sobrenatural y en lo natural. Cuando en el tiempo de Amalek dice la Biblia que Moisés estaba a la cabeza, estaba Josué y Caleb, y dice que cuando el ejército de Israel, Moisés levantaba las manos, intercedía en la guerra espiritual y echaba fuera atajos demonios y combatía espiritualmente, dice que iba el pueblo de Israel contra el pueblo de Amalek. Pero en el momento que Moisés bajaba las manos, dice que el pueblo de Amalek iba contra el pueblo de Israel. Tremendo. Y esto es algo sobrenatural que hay que entenderlo. No trabaja el enemigo sin mover gente, hechiceros, brujos, agoreros, estanteros, adivinos en la parte espiritual para infundir la parte natural. Entonces tampoco debe trabajar el pueblo de Dios en lo natural sin infundir primero en la parte espiritual con los instrumentos que Dios ha escogido para este trabajo espiritualmente hablando. Nosotros somos los escuadrones del Dios viviente, el Israel espiritual o el olivo silvestre es los escuadrones del Dios viviente, que estamos ahí para defender a nuestros hermanos en el mundo entero, y que Dios va a tomarnos para defensa como lo tomó a Moisés, y levantaremos nuestras manos en guerra contra las obras del diablo, y Dios que haga lo que Él quiera, porque para eso estamos, hermano. Pero esto es sobrenatural lo que te estoy predicando. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido jefe de las tribus de Israel. Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión, una misión. Hablando de misiones, es un ejército, mi hermano. Cuando usted va a predicar a otro país son misiones. Cuando usted sale evangelista o sale a predicar a otro país, a etnias, donde ustedes preparan el idioma y todo, son misiones, es misionero. Y esto por los que atacan a los misioneros y los matan y todo eso, porque está el enemigo contra el pueblo de Dios. Pero hay un ejército protegido por Dios, que son los olivos de Dios, el olivo natural y el olivo silvestre, que se unen en este tiempo para hacer misiones del reino y de libertad donde Dios nos mande. Y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek. Dice: y Jehová te envió en misión, y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalek, y hazles guerra hasta que los acabes, porque pues no has oído la voz de Jehová, sino que he vuelto al botín. Oiga, que lo engañó: la plata, el oro. Que ha engañado a muchos pastores: la avaricia, la plata, el oro. Ellos se creen héroes, pero ellos no saben que Dios coge un chiquitico que nadie le para bola y lo saca de allá y cuida unas pocas ovejas, y ese es el rey, mi hermano. Porque Dios, ¿qué le dijo después? Vamos a leer a David. Pero dijo así: ¿por qué pues has oído la voz de Jehová? ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? La plata, el amor al dinero. Y lo dijo Jesús: raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando muchos se extraviaron y fueron traspasados a muchos dolores. Y dice, sigue diciendo, 1 Samuel 15:20, y Saúl respondió a Samuel:
antes viene obedecido a la voz de Jehová. Oiga, esto están diciendo muchos pastores. Yo estoy obedeciendo, hay rato se apartaron de la estirpe, de la simiente, y están obedeciendo ¿a dónde? Es una fachada que están arrastrando un pueblo, y el pueblo está cegado ahí, y ellos se siguen valiendo de diezmos, de ofrendas, de siembras, de primicia, y están haga y deshaga, pero Jehová va a litigar con los que están guiando a su esposa, porque nótese que aquí hay algo fuerte, y es de que el matrimonio judío opera mucho aquí, porque el matrimonio judío dice que el papá del muchacho va y habla con el papá de la muchacha, estoy hablando del matrimonio judío, y el papá del muchacho le dice, me parece bien tu hija, para mi hijo, mira las perspectivas, y el papá de la muchacha dice, tu hijo también me parece bien para mi hija, sí, está bien, y dice de que cuando convienen ellos dos, dice esto se hacía en el Israel material allá en Medio Oriente, los judíos lo saben bien, y dice de que el papá del muchacho le daba una dote al papá de la muchacha por el tiempo que la había criado y la había mantenido y la había formado. Esa dote para nosotros los gentiles es como comprar la mujer, pero no, eso es pagándole el papá del muchacho a ese padre por el buen cuidado de la esposa, por el buen cuidado de la esposa que va a ser de su hijo, por el buen trabajo, por el buen trato y por la buena formación. Y en ese tiempo le daba bueyes, camellos, esto lo hizo Abraham cuando consiguió a Sara, esto lo hizo Abraham cuando mandó a buscar esposa para su hijo Isaac, que fue Rebeca, y esto lo han hecho todos por generaciones en Israel, pero entonces es el papá de el muchacho el que le da una dote al papá de la muchacha por el tiempo de la formación. Y esto viene en este último tiempo para las iglesias y para los ministerios. ¿Por qué? Porque el papá es Jehová que envió a su hijo. Y le dijo a un pastor que lo llamó apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, vea, ahí está la esposa, hágame el favor y me la viste, prepáremela, fórmemela, que es para casarse con mi hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo. Y resulta que el pastor se volteó, se dejó llevar de la plata y no vistió a la esposa, no la trató bien. Y resulta que ahora viene el papá del muchacho a darle la dote por el cuidado y la formación que le ha dado a la esposa de su hijo, que es Jesucristo, el Cordero de Dios, que tiene unas bodas, que son las bodas del Cordero, y resulta que esta dote viene de parte de Jehová en este último tiempo, y por eso es que vendrá Dios con furia, y con ira, y con enojo contra muchos pastores y ministros, que son la tipología de ese papá de la muchacha que la estaba formando y criando, ataviándola con vestiduras, pero no le puso vestiduras santas, limpias y resplandecientes para recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesús, en las bodas del Cordero, sino que la tiene mal vestida, y por eso Dios tiene que hacer recorte personal y poner hombres sacerdotes reales, hombres celosos, temerosos de Dios, que van a formar, a vestir y a poner vestiduras santas, limpias y resplandecientes en la esposa del Cordero, para ataviarla para este tiempo final, porque se acerca Jesucristo, el príncipe de los pastores, y viene por su esposa. Oiga, tremendo que esto todo incide en la esposa. Pero nótese que dice, y Saúl respondió a Samuel, antes viene obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que de Jehová me envió. Los pastores están diciendo, estoy en la misma misión, estoy trabajando, y las ovejas cegadas, ¿qué cuenta van a dar? ¿Qué hay en esa simiente? Y he traído, dice, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me ha enviado, y he traído a Agag, rey de Amalec. Oiga, trajo al rey, que era sencillamente el gestor de la crianza de esa gente, porque el rey de un país es el que guía el país y el que guía, el que está dirigiendo, y si él se leuda, cuando la cabeza es mala, el cuerpo sufre, dice un dicho. Cuando la cabeza es bruta, el cuerpo sufre. Y por eso Dios pone un rey, pero lo pone para que guíe al pueblo. Y aún los reyes, dice la Biblia, que están sujetos a los campos. Tremendo. ¿Y qué pasó? ¿El rey qué hizo? Enredó a Saúl. Le dijo, vea que hay platica, no se azaren, deje de darle palabra. Y esto es lo que está pasando muchos pastores. Vienen, y fue lo que pasó en el tiempo de Jesús cuando estuvo en Israel, y que los escribas y los fariseos se unieron con los romanos, y ya empezaron a leudar la ofrenda, el sacrificio, y ya no hacían la voluntad de Dios, y se leudó todo eso, mi hermano. Y aquí pasa igual. Dice, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Oiga, a Jehová tu Dios, no dijo a Jehová mi Dios. Ya no era el Dios de Saúl, porque lo había dejado, porque se había, ¿qué?, contaminado en el corazón y en el alma. Ya frenteó el corto y dijo, yo no soy cristiano. Y esto es lo que Dios va a hacer con muchos pastores, le va a decir, los va a desenmascarar, y van a decir, yo no soy cristiano ni nada, yo era un impostor, un sinvergüenza. Por eso dice aquí Saúl, Jehová tu Dios, oiga. Y Samuel dijo, se complace Jehová entonces en los holocaustos y víctimas, mas
como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Oiga, la rebelión es como un hechicero, como un brujo, como un agorero, como un estantero, como un adivino, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Así dice Jehová a pastores, profetas, evangelistas y maestros que han deshonrado a Jehová: no servirán más en mi casa como sacerdotes, sino que los bajaré del púlpito y servirán a la mesa o en las puertas como porteros, por cuanto me han deshonrado, dice Jehová. Óigame muy bien, mi amado hermano, porque esto es palabra de Jehová. Zorobabel, cúmplase y hágase en el Israel espiritual y en el mundo entero. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Oiga, quebrantó el mandamiento que Jehová le dio y las palabras que Dios puso en el profeta. Y la Biblia dice: cree en los profetas y seréis prosperados. Y los profetas en este caso son la misma escritura, porque ahí están los profetas: Pedro, Juan, Elías, Eliseo. Esos son los profetas, mi hermano. Y esto es lo que está pasando, que la gente se apartó de la palabra. Dice: entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo. Él dijo que temió al pueblo. ¿Qué fue lo que dijo el sacerdote que había ungido Moisés, su hermano Aarón, cuando Moisés estaba recibiendo los mandamientos de arriba en el monte Oré? Dice que el pueblo le estaba hablando. ¿Y él qué pasó? Él también estaba leudado, mi hermano. De una: haga un becerro, Moisés, haga un becerro, Aarón, porque Moisés, y no es que, y Datán, Coré y Abirá lo obligaron o lo sedujeron. Él no estaba obligado. Si él se para duro, Jehová lo respalda y no lo toca a nadie. Pero él se leudó: no pasen los aretes, pasen los anillos, pasen las cadenas, pásenlos. Y empezó a fundir un becerro de fundición. Y ahí había esa misma estirpe leudada en la esposa, que sencillamente era el pueblo que es litigado. Tremendo. Y ese era el sacerdote. Ese era el sacerdote, porque era Aarón, que Jehová mandó a Moisés a ungir por sacerdote. O sea que desde ahí la estirpe estaba leudada hasta este tiempo y hasta hoy en las iglesias, mi hermano. Tremendo. Claro es el Señor. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová, tu Dios, de Jehová, y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Él creía que esto no era y no juego. Ya le fallé a Jehová, arreglo aquí. Pero ahora, ¿cómo vamos a pagarle a Jehová lo que hemos hecho, mi hermano? Que Dios tenga misericordia de ministros, de pastores, porque esto lo veo en el espíritu y es fuerte, es muy fuerte. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo. Ya Dios había colocado en el profeta: se me retira de aquí a Saúl. Ya le había desechado, mi hermano. Y por eso es que la palabra de un hombre de Dios es fuerte contra pastores, contra líderes. Era como el mensaje que Cristo fue a empezar a dar a Israel. Ya eran escribas, fariseos, doctores de la ley, sabían Biblia. Y él ya venía, era fuerte en el mensaje, mi hermano. Y esto fue lo que Dios le dijo a Ezequiel: oirás pues las palabras de mi boca y los exhortarás y les hablarás con mis palabras. Escuchen, no dejen de escuchar, porque con casa rebelde. Aunque te hallen entre serpientes, escorpiones, entre lo que sea, no los temas, porque son casa rebelde y Jehová está con nosotros. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, óigame bien, y se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel. Oído, porque es palabra de Jehová, a Zorobabel. Así dice Jehová: he desechado toda la estirpe de Saúl a nivel eclesial global de todas las iglesias, pastores que me han menospreciado, apóstoles, profetas, evangelistas y maestros que me han desechado. Yo rasgo de sobre ellos su reino, rasgo de sobre ellos el respaldo mío y los quito, y pongo a mi siervo David, que es estirpe de guerra, y todo aquel que no acceda a ese proyecto de mi gobierno, entonces yo litigaré literalmente con ellos en el nombre de Jesús. Oh, sacanda raza calla ramamaramasay. Hay una unción muy fuerte que glorifica a mi Padre, oh santo. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú.
¿A quién le entrega a Dios en este mismo instante todas las familias de la tierra? A un prójimo que ya no es Saúl, mejor que él. Y es a uno que era un niño sencillo, que estaba desechado, por allá tiradito, menospreciado de los grandes, de los líderes. Y ese es David. Dice además él que es la gloria de Israel. Óyeme, este es David. Ya solté a Saúl y estoy hablando de David. Y lo que dice el profeta es además él que es la gloria de Israel, no mentirá. Está hablando de David. Está hablando de David. Está diciendo ya, Jehová rasga el reino a nivel eclesial, global, mundial, de todo Saúl simbólico con esa estirpe leudada, y se lo entrega a mi siervo David, que es la simbología del hombre de guerra, o los hombres de guerra que han impulsado ese evangelio de guerra, de oración. Te entrego todo, dice Jehová, desde todas las naciones de la tierra, y te pondré por rey en toda la tierra, en la parte eclesial, física, espiritual, y te lo entrego todo, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en el día de la prueba, dice Jehová. Oh, sacanda. Oh, además el que es la gloria de Israel no mentirá. Es el hombre, es la mujer que se ciña a la escritura. Es la simbología del mensaje de esencia. Es la simbología del poder de Dios, del poder Nagui, de la unción del Espíritu que va en el mensaje. Y Nagui no es más que el ungido de Jehová con el poder del Espíritu a otro nivel en el mensaje, que cuando va el hombre y mujer con pecado, la palabra entra y purifica el cuerpo del tal, porque ahí está el Espíritu de Jehová convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la simbología del David de Dios y del mensaje que entra con mayor esencia para todas las familias de la tierra. Y Dios me muestra que diga que Él va a enviar a su David a muchas iglesias que están leudadas y las va a sanar y las va a restaurar, porque Él quita a ese Saúl que es simbólico con el pastor rebelde y mentiroso que se ha entregado al pecado y a la mentira y al engaño, y viste el manto velloso y le entrega al David de Dios en estirpe y en esencia, para que restaure la casta del reino y la esposa del Cordero que está leudada en este tiempo final. Ni se arrepentirá, dice. Además, él que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos. Él le vaya pena, porque él sabía que ya Dios lo iba a sacar y Dios no lo iba a honrar sino a desechar. Óigame. Y dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. ¿Por qué no dice a Jehová mi Dios? Porque ya Dios le había desechado hasta del interior de su alma. Ya no tenía ni capacidad de decir es mi Dios, sino que para que honre a Jehová tu Dios, sabiendo que él en algún tiempo fue llamado como un hijo de Dios. Después dijo Samuel, tráeme a Agag, rey de Amalén. Oído, porque esto es espiritual. Tenga cuidado el universo entero con la palabra de Jehová por medio de su profeta. Después dijo Samuel, tráeme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino a él alegremente. Y dijo Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. ¿Qué dijo Agag? Ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijos entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Así dice Jehová para todas las familias de la tierra, yo levanto a David como rey en todo el Israel espiritual y en el Israel material, en el olivo natural y en el olivo silvestre. Y sucederá que yo levantaré mi espada como la estirpe, porque como Cristo vengo en la simiente de David, y levantaré mi espada contra todos los que han hecho daño contra mis hijos e hijas, y levantaré mi espada de guerra espiritual, y mi espada cortará a derecha y a izquierda. Y todos esos ministros, hombres que se cobijaron con el manto velloso y se complacieron con la plata de mis ovejas y de mi pueblo, y que se jactaron en su lascivia, en su grandeza, en su poder, y me menospreciaron, yo los haré venir ante mí en un tiempo señalado, y levantaré mi espada por medio de mis profetas y mis apóstoles y
mis pastores, levantaré mi voz y levantaré mi espada en medio de gran congregación y los heriré de muerte y los heriré, dice Jehová, en medio de congregación, en medio del mundo entero, príncipes, reyes, sacerdotes, todos los que me han menospreciado, así levantaré mi espada contra ellos, como lo hizo también Samuel contra Agag de Jehová en Gilgal. Es claro el Señor. Se fue luego Samuel a Rama y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl. Es desechado este Saúl simbólico. Es desechado en el mundo entero. Nunca Samuel vio más a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Hoy, Señor amado, tremendo. Quiero terminar con esto, aunque se alargó el mensaje, pero es muy fuerte, es muy simiente. Tiene una simiente muy alta. Samuel unge a David. Vamos allá a 1 Samuel 16, porque esto es una entrega que Dios hace en el Israel espiritual y en el Israel material. Y esto no es que yo predique, sino que es lo que Dios va a hacer, porque Dios tiene en mi mano el palo de José, el palo de Efraín y el palo de Judá unidos. Y es una estirpe que entra, es un mensaje que sale, pero que en el mundo espiritual hace algo. Esto no es una palabra de hombre, esto es palabra profética a través del Espíritu. Yo estoy ceñido a la Escritura, a cordel, mi hermano, como está escrito. Dijo Jehová a Samuel, 1 Samuel 16, dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén. Ese es el que iba a ser ungido. El palo de Judá que está en las manos de Efraín es unido con el palo de Judá. Y este es el vástago que retoña de las raíces. Y retoña de las raíces desde Abraham, Isaac, Jacob, y desde los 12 hijos, y desde ahorita Jesucristo, y desde todos los reyes y príncipes que han habido en Israel. Retoña este palo. Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiere, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vaca y di a ofrecer sacrificio a Jehová. He venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. E hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad le salieron a recibirle con miedo. ¿Por qué? Porque cuando va el profeta lleva un mensaje muy tremendo, mi hermano. Y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí, a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliac, era un grande fortachón. ¿Y qué dijo Samuel? Y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Qué mira Jehová? El corazón. Y por eso no podemos acercarnos a Dios con corazón de doble estirpe, con doblez, ni con nada. Y esto lo tenía David, porque aunque falló, pecó con la muerte de Urías Eteo, aunque censó el pueblo, aunque hizo cosas, su corazón era conforme el corazón de Dios. Y por eso del linaje de David entra Jesucristo para todas las familias de la tierra en un nivel de oración, de ayuno y de guerra espiritual como simiente. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. E hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí a 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: tampoco Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor. Ni Isaí tenía en cuenta a David. Esto es lo que está pasando hoy con los verdaderos hijos de Dios. Ni los pastores lo tienen en cuenta. Nadie lo tiene en cuenta, porque Dios lo tiene allá formándolo, allá cuidando unas pocas ovejas en el desierto, con guerra, con lucha. Pero cuando se mete David, ¡ay, santo Israel! Él respondió: queda aún el menor. Oiga, era el menor. Y la estirpe de esencia pasó al menor desde el tiempo que este vendió la primogenitura, y ya Jacob fue el menor que la recibió, y venía por genealogías ya viniendo al menor. Y sin duda el menor en este tiempo en el Israel, en el olivo natural y el olivo silvestre, ¿quién es el menor?
el menor es el olivo silvestre, y viene sobre la simiente del olivo silvestre, que es el menor, la esencia misma de la raíz de David en guerra espiritual y en poder, y de ahí puede salir el Nagik. Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Y entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es, aleluya, el hombre de Dios, el esforzado, el valiente, el que nadie dio un peso, el perseguido, el afligido, el que empezó como raíz de tierra seca, sin parecerse a nadie, pues tenía la esencia, el poder, la unción, el fuego, la potencia, señorío divino. Hay una poderosa unción sobre este hombre, simbólico, con una estirpe que es el hombre de oración, de ayuno y de guerra espiritual, en una estirpe y esencia. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. O sea que Dios llama al pequeño de en medio de donde esté y le dice: este es, úngelo ante sus hermanos, los fortachones, los aparentes, los que creían que eran muy grandes y menospreciaban y miraban a los demás. Por eso he dicho yo que yo no como de camiseta, porque esto es de poder, es de llamado, es de estirpe, es de esencia, es de fuego de Dios y es de respaldo, mi hermano. Es de respaldo, esto no es de apariencia. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Nagik. Y desde aquel día en adelante, el espíritu, el Nagik, el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá, oído, porque termino esta enseñanza diciendo que la esencia misma, Nagik, que quiere decir un nivel mayor de un ungido, está en la estirpe del ejército de Israel espiritual. En el hermano mayor está la esencia. En el hermano menor está la esencia. Aunque Israel material es el hermano mayor, la esencia está en el hermano mayor con referencia a la parte espiritual. Sin ellos perder la esencia como estirpe, porque son el olivo natural. Aquí hay una trascendencia muy fuerte, porque no es lo mismo que usted tenga ejércitos y que mueva pelotones y todo, a que mande un ejército de guerra que cuando ora los ángeles abogan a favor de ellos. Esto no lo detiene nadie. Y acá está en medio del Israel espiritual, en esa estirpe de David y en esa simiente que cuando oramos movemos escuadrones del Dios viviente a favor nuestro, y hay poder en la sangre de Cristo y tenemos el Nagik de Dios a nuestro favor. Ese es Cristo como estirpe en el ejército más poderoso de guerra, que es la simbología de David y que entra como estirpe para las familias de la tierra. Esta es la esposa que va a ser honrada a nivel mundial a través de ese ejército de oración, de ayuno y de guerra, que no se va a aliar con nadie, sino que tiene un encargo de Dios, como ese David que fue encargado y le dice a Dios: mata a todos. Pero es que David no se vendía con ningún ejército, aunque pecó con la mujer de Uría de Eteo, aunque censó el pueblo, aunque falló, Dios lo castigó y lo reprendió. Pero el corazón de David nunca se contaminó, porque era escogido de Dios y él ya no iba a fallarle a Dios para dejarlo como Saúl, sino que él estaba sellado por el Espíritu de Dios y tenía un sello de Jehová directo, como una estirpe que no venía a farsear un propósito. Y por eso en el tiempo del reinado de David en Israel, 40 años, dice la Biblia, en Jerusalén, dice 33 años en Jerusalén, 7 años en Hebrón y 33 años en Jerusalén, dice que hubo paz por todos lados. Israel era un imperio pequeño y que nadie se metía con Israel, y esto sucederá en el Israel espiritual y físico, porque vamos a entrar como ese David y seremos respetados como imperio mundial y global en el mundo, porque Jesús está en medio de nosotros como poderoso gigante, y es la herencia que Jehová le entrega a su Hijo Jesús a ojos de todas las naciones, por cuanto entregó su vida hasta la muerte y se humilló y se despojó y honró a Jehová. Jehová lo honra en el mundo entero a Cristo Jesús por esa sangre que derramó y por ese valor que tuvo para honrar a Jehová hasta entregar su vida. Por eso te bendigo en el nombre de Jesús, y valora a la esposa, ministro. Si no eres ministro titulado y reconocido, pero Dios te entregó unas pocas ovejas, toma la actitud de David y pelea por ellas hasta que Dios te saque a la luz, porque sin duda naciste para reinar.
Bendiciones para todos y hasta la próxima. Este es tu servidor y amigo Mauricio Fonseca. No olvides escucharme a través de Instagram, a través de YouTube y a través de Facebook. Y sigamos en comunión, en intimidad por este ministerio. Oremos mucho por los ministerios, mis hermanos, porque Jehová tiene mensaje en hombres y mujeres para hacer subir a vosotros, a todas las familias de la tierra. Bendiciones y hasta la próxima. Solamente yo quería decirte, por si no sabías, que estoy pensando en ti cada momento. Siento aquellas vibraciones, idioma de los corazones, que aprendieron a amarse del modo ideal. Lo nuestro no tiene final. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor que no se rompe. No, no me cansaré de repetírtelo. Tú vas más allá de ser mi gran pasión. Déjame decirte que te quiero. Siendo bella, más bella que cualquier estrella. Así eres tú para mí, así eres tú. Parecía fantasía que alcanzarte no podría, y aprendimos a amarnos del modo ideal. Lo nuestro no tiene final. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada no tiene más valor. Así es este amor que no se rompe. No me cansaré de repetírtelo. Tú vas más allá de ser mi gran pasión. Déjame decirte que te quiero. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor que no se rompe. No me cansaré de repetírtelo. Tú vas más allá de ser mi gran pasión. Déjame decirte que te quiero. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor que no se rompe.